Buenos días, hermanas, buenos días, hermanos. Un gusto, un placer saludarlos esta mañana maravillosa de martes que Dios nos regala para aprender a amar, para aprender a perdonar, para aprender a vivir tomados de su mano. Vamos a compartir hoy el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, 19 al 26. Muchos dicen que la iglesia empezó con Constantino, allá por el año 300. Sin embargo, el libro Hechos de los Apóstoles nos señala algo importante que vamos a leer ahorita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado, se renovará la paz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien. Gocemos de tus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versos 19 al 26. Después de la muerte de Esteban, comenzaron a perseguir a los creyentes, por los que algunos tuvieron que huir a Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí anunciaron a los judíos el mensaje del Evangelio, pero no a los demás. Sin embargo, algunos creyentes de Chipre y de Cirene llegaron a la ciudad de Antioquía y hablaron también a los no judíos, anunciándoles la buena noticia acerca de Jesús el Señor. El poder del Señor estaba con ellos, y así fueron muchos los que dejaron sus antiguas creencias y creyeron en el Señor Jesucristo. Los de la iglesia de Jerusalén, al conocer esta noticia, mandaron a Bernabé a Antioquía. Al llegar, Bernabé vio cómo Dios los había bendecido y se alegró mucho. Les aconsejó a todos que con corazón firme siguieran fieles al Señor, porque Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y mucha gente se unió al Señor. Después de esto, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ahí estuvieron con la iglesia un año entero enseñando a mucha gente. Fue en Antioquía donde por primera vez se le dio a los discípulos de Jesús el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que por la escucha de la palabra se nos perdonen nuestros pecados. Que así sea, hermanos. Qué maravilloso. Estamos hablando, mis hermanos, en Antioquía de Siria, allá por el año, puede ser el año 40, antes de las misiones de San Pablo. Y acuérdate que en el año 34, el año 33, el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles, después de que Jesús sube al cielo. Y Pedro por primera vez predica a Cristo. Y en las primeras dos predicaciones, más de 8,000 personas se unieron a la iglesia. Ahí se fundó la iglesia de Cristo. En Pentecostés, en el año 33, les decían los seguidores del camino. Predicaban el Evangelio y sanaban enfermos. Algunos paganos o extranjeros también se convirtieron a ser seguidores de Jesús. Acuérdate que Simón Pedro fue y le predicó al centurión y a su familia, y muchos extranjeros se adhirieron a la iglesia.
Y después empezaron a perseguir a la iglesia. Y los extranjeros se iban. Y muchos judíos huían. Pero por donde iban predicando el evangelio. Aquí nos dice que en Chipre, en Cirene, en Siria, en Antioquía, se predicaba el evangelio. De ahí en Antioquía, por primera vez, se les dice a los discípulos de Jesús cristianos, con una fe universal, es decir, católica. Ahora, muchos fundan sus iglesias, se autodenominan cristianos y nos dicen que nosotros no somos cristianos. Desde el año más o menos 35, 40 ya se les decía cristianos a los seguidores del camino, a la iglesia primitiva, con una fe universal. Entonces ahora los nuevos sectas evangélicas nos dicen que no somos cristianos, pero leen el libro que la iglesia reunió, la Biblia. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, la locura de las personas, cómo siempre ha habido divisiones, cómo siempre ha habido escándalos, cómo siempre ha habido gente que llega y te dice, yo sí soy, tú no eres. Nos dicen de cosas que la puta del Apocalipsis, la gran ramera, la bestia, los chupayesos, idólatras, hijos del diablo, pero utilizan el libro de la iglesia que es las Sagradas Escrituras. Si somos malos, ¿por qué lees el libro de la iglesia? Que la iglesia reunió como palabra de Dios. No somos coherentes, hermanos, no somos coherentes. Entonces, si el mismo San Pablo, una parte dices que San Pablo tiene la verdad. Y cuando San Pablo dice que la mujer no hable en la asamblea, es decir, que no haya pastoras, dices, San Pablo está equivocado. Escoges a tu conveniencia de la escritura, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando nos empezamos a dividir, empezamos a emproblemarnos, terminamos por separarnos. Empezamos con que no estoy de acuerdo con el nuevo Papa, que porque encubrió violadores. Tristemente, el gran Juan Pablo fue uno de los más grandes encubridores, con el padre Maciel, un escándalo para nuestra iglesia. Y muchos casos más, tristemente, el mismo Juan Pablo encubrió violadores. Benedicto quería denunciar a los violadores, pero Juan Pablo no lo dejó. Juan Pablo andaba siempre de viaje tomándose la foto, y el que llevaba el peso de la iglesia era Benedicto XVI, ya como cardenal. Entonces al gran Benedicto le tocó ser el chivo expiatorio, le tocó cargar con los errores del Papa Juan Pablo. Y él limpió la iglesia y le preparó el terreno al nuevo Papa. Tristemente Francisco sentó las bases para la división, para el escándalo, para apartarse de la tradición. Pero ya desde entonces nos decían cristianos. Entonces, a pesar de que se han cometido muchos errores, hermanos, la iglesia sigue adelante. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica es santa. No porque tú y yo seamos santos, sino porque aquel que la fundó es santo. Jesucristo, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesucristo la fundó. Él la sostiene. Él está con ella y Él nunca la abandona. Entonces nos damos cuenta que la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana católica, tiene 2000 años. Que fue fundada por Cristo en el año 33, cuando Pentecostés llenó de sus carismas, de su poderoso fuego a los apóstoles, y ellos, con Simón Pedro a la cabeza, salieron a predicar el nombre de Jesús. Y hasta la fecha la iglesia sigue predicando a Cristo todos los días, todos los días, todos los días. La iglesia predica el nombre de Jesús desde hace 2000 años. Y ahora muchos dicen: tú no eres católico, tú no eres cristiano, eres católico. Pero ahí están las pruebas de que la iglesia fue fundada por Cristo en el año 33, no por Constantino en el año 300 y pico. Que entienda el que pueda entender. Lo más importante, hermanos, es tomarnos de la mano de Jesús y tratar de compartir sus misericordias, tratar de obedecer, de cumplir su palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino que hace la voluntad de mi Padre. Me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Acuérdate que Cristo te ama y quiere darte una vida nueva. Busca cada día el amoroso rostro de Cristo. Ponte en sus manos y acuérdate que el más importante de la iglesia de Cristo es Cristo. No el predicador, no el cura, no el apóstol, no el papa, no el pastor, no el ministro, no el anciano, no el hermano. Cristo es nuestro Señor y Salvador. Y gracias a Él tenemos una nueva vida. Un abrazo, que Dios te bendiga y te dé su paz.